Hola a todos, bienvenidos a esta primera clase tutorial en la que vamos a hablar sobre textos técnicos científicos, sus características y maneras de abordarlos. Para la elaboración de esta clase me basé fundamentalmente en el libro Scientific and Technical Translation Explained de Jody Byrne del 2012. Este libro lidia con la traducción técnico-científica, como dice el título, pasando desde lo más general, que tiene que ver con un poco de historia, un poco de teorías, a lo más específico, donde el autor ofrece estrategias específicas para determinados casos de la traducción. No es un requerimiento leerlo para esta materia. Quizás muchos de estos temas que trata los vean en otras materias o conmigo, pero sin embargo, en lo personal, les recomiendo su lectura. La traducción existe probablemente desde que existe la escritura, y la traducción técnico-científica desde que existe la traducción de escrituras sagradas o incluso desde antes, aunque su desarrollo se hizo más notable recién con la invención de la imprenta en el siglo XV. Esto se debe a que la distribución se hizo más fácil y sobre todo a que la estandarización de los textos originales reguló la práctica. Esto generó un contraste con los cambios que los traductores previamente insertaban en los textos originales. Omisión, adición o hasta mezclaban sus propias ideas con las del autor original. Esto hizo que muchos textos originales y las ideas del autor original se perdieran. Pero, como pueden ver en la cita, la existencia de un texto fuente estandarizado y fijo hizo que los traductores sean más responsables en su práctica, porque se les hizo más fácil consultar el texto original. Ya en 1977 surgió esta definición. Scientific and technical translation is part of the process of disseminating information on an international scale, which is indispensable for the functioning of our modern society. Esto todavía es verdad hoy en día, ya que la traducción facilita la comunicación de ideas, experiencias, valores y otro tipo de información entre culturas diferentes. La traducción técnico-científica ha facilitado algunos de los avances científicos y tecnológicos más indispensables de las últimas décadas, sin los cuales nuestra vida hoy en día no sería la misma, acompañándolos en cada parte del proceso. Cabe destacar que los términos técnico y científico no son idénticos y que la expresión técnico-científica no se refiere a un único tipo de traducción, aunque últimamente los límites entre la traducción técnica y la traducción científica se están desdibujando, ya que lo que suele suceder es que los textos combinan elementos de ambos tipos. Los invito a leer la definición en pantalla. Debido a estas distintas metas, el lenguaje usado en cada tipo de texto y por lo tanto las estrategias que se necesitan para traducirlos puede variar en gran medida. Existen teorías generales de la traducción y otras desarrolladas específicamente para algunos tipos, como por ejemplo el literario, pero ninguna se enfoca en la traducción técnico-científica. La dificultad de aplicar una teoría existente a estas traducciones nace de la problemática en su estructuración. Estas teorías siempre presentan conceptos binarios, por ejemplo, palabra por palabra o sentido por sentido, equivalencia formal o equivalencia dinámica, etc. Lo cual hace que las entendamos mejor en lo teórico, pero a la hora de la práctica resulta muy difícil, si no imposible, hacer encajar a determinada traducción dentro de uno de estos conceptos. Últimamente, el enfoque de la traducción pasó a ser más comunicativo, es decir, cuando traducimos nos guiamos por el mensaje y por el público meta, lo cual es favorable para nosotros porque podemos relacionar este enfoque con lo que sucede en el mundo real de la traducción. Por otro lado, los conceptos de equivalencia que surgieron también son problemáticos. Se pretende lograr una equivalencia cuando las audiencias son distintas. Veamos un ejemplo de esto. Según Kohler, la equivalencia se puede dar en los siguientes niveles. Equivalencia denotativa, que refiere a las correspondencias léxicas. La equivalencia connotativa, que refiere a buscar equivalencias a las connotaciones que aparecen en el texto. La equivalencia de normativa textual, que quiere decir mantener la normativa lingüística y textual en determinados tipos de texto, contratos, cartas comerciales, etc. La equivalencia pragmática, que refiere a que el texto traducido debe producir en el receptor el mismo efecto que el texto original. Esto tiene en cuenta las expectativas del lector. Y por último, la equivalencia formal,
que refiere a que en determinados textos se deben respetar las propiedades estéticas y estilísticas, como la rima, las metáforas, las estrofas. Para alcanzar la equivalencia en alguno de estos niveles, el traductor tendría que enfocarse más en ciertos aspectos del texto, por ejemplo, en la información que comunica, que sería la equivalencia denotativa, en el caso de un manual de instrucciones, en la manera en que la información se expresa, que sería equivalencia formal, para el caso de un artículo de ciencia popular, o en ciertas convenciones o frases hechas de los documentos, que refiere a la equivalencia de normativa, en el caso de un certificado de conformidad, por ejemplo. Pero es difícil saber cuál de estos niveles de equivalencia y qué aspectos del texto fuente son los más adecuados para un contexto en particular. Estos niveles nos ayudan al menos en lo teórico a comparar el texto original con la traducción una vez que la hicimos, pero no nos ayudan antes de hacerla. Las traducciones técnico-científicas deberán hacerse de acuerdo al contexto de las normas, expectativas y reglas del texto meta en la vida real. Esta vida real que siempre determina qué debemos hacer. Nosotros somos los encargados de elegir la estrategia de traducción más apropiada. Puede que nos equivoquemos, como no. Pero para esto, y para evitar una equivocación, nos sirve pensar en la teoría del scopus. ¿Qué es el scopus? Es el propósito del encargo de traducción. Cabe destacar que la mayoría de las veces el cliente no nos especifica mucho, entonces es importante que nos comuniquemos y que hagamos todas las preguntas necesarias que faciliten nuestro trabajo y que lo guíen más que nada. Siempre debemos tener en mente el encargo, el propósito, el contexto meta, ya que de un mismo texto original pueden surgir traducciones muy distintas. Por lo pronto, como no hay ninguna teoría que se aplique a la traducción técnico-científica, como les decía, lo mejor que podemos hacer es combinar las mejores características de la teoría del scopus, la teoría de equivalencia y la información disponible sobre tipologías de texto. Enfocarnos en las tipologías de textos nos ayuda a entender cómo y por qué se producen textos para contextos comunicativos específicos. Esto es lo que vamos a estudiar ahora. La comunicación técnica es una actividad cuyo objetivo es brindar información a determinadas personas. Por lo tanto, hay una serie de preguntas que debemos hacernos, ya que la traducción de estos textos siempre se realiza con un destinatario determinado en mente. Vale aclarar que la forma de abordar y traducir estos textos cambió debido a la evolución tecnológica y científica, al cambio en la redacción y presentación de este tipo de textos, así también como las características de los destinatarios. Las preguntas que debemos hacernos al abordar un texto técnico-científico es: ¿quiénes son sus destinatarios? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es el nivel de educación general? ¿Qué conocimientos tienen sobre el tema? ¿Qué experiencias tienen en el tema? ¿Cómo van a usar la información? ¿Qué quieren lograr? ¿Es un solo tipo de destinatario o son varios? ¿Cómo los clasificamos? Ahora vamos a ver la clasificación que da el autor, pero hay muchas otras disponibles también. La categoría de usuario experto dice lo siguiente: el usuario hace una lectura rápida para comenzar y busca información detallada. Incluye diferentes tipos de usuario que van directamente a las secciones que le interesan del texto. El técnico lee para identificar y llevar a cabo procedimientos determinados, identificar componentes y elementos, es decir, para realizar su trabajo diario. Suele leer en su área de trabajo, por lo tanto la información debe ser accesible y fácil de comprender. Suelen leer los textos técnicos impresos. El usuario mecánico o rutinario lee para llevar a cabo instrucciones paso a paso en una tarea específica. Busca instrucciones claras, breves y que no sean ambiguas. El texto no debe tener información innecesaria y suele tener muchos diagramas e imágenes. El novato lee porque necesita una idea o introducción generales a determinado tema. Lee para resolver problemas concretos y con el tiempo buscará información más detallada. No suele tener muchos conocimientos sobre el tema y necesita que la información se presente de manera lenta y clara con muchas explicaciones y definiciones para poder construir el conocimiento base. El lector general lee por interés general, curiosidad o aburrimiento. No necesita comprender todo. Pueden ser clientes potenciales o empleados. Por lo tanto, los textos deben ser profesionales y estar bien presentados para favorecer la imagen de la empresa. Ahora nos vamos a centrar en los casos más típicos de textos técnico-científicos. Estos son:
manuales de instrucciones, fichas técnicas y catálogos técnicos, solicitudes y propuestas, informes, estudios y artículos científicos, presentaciones, documentos normativos y ciencia popular. Comencemos a describirlos. Los manuales de instrucciones son documentos educativos, brindan acceso fácil a información precisa. Deben permitirles a los usuarios realizar una tarea determinada. Combinan texto e imágenes. El desafío que pueden presentarnos es que si presenta la información de una manera confusa, vamos a tener que corregirlo. Es decir, fíjense la instrucción que está escrita en pantalla. A esta instrucción había que corregirla, ya que hay que respetar el orden lógico. Entonces podríamos tranquilamente dividirla en 3 pasos. Primero, ingresar al sistema como un administrador, luego insertar el CD de instalación y por último, tipear setup.exe. Hay distintos tipos de manuales con distintas características. Están los libros de cocina que tienen recetas con ingredientes y pasos a seguir, los tutoriales, que son una introducción básica, son claros, la información se presenta con lentitud, ya que es el primer contacto del usuario con el producto, por lo general. Las guías son una continuación de los tutoriales. La información es más avanzada, suelen tener ejemplos, descripciones detalladas, imágenes, tablas y diagramas. Los manuales de referencia están organizados en secciones o temas que se pueden leer de manera independiente, por lo que hay repeticiones. Es un tipo más complejo, ya que hay referencias a partes del mismo manual. Ayuda online es donde podemos acudir cuando tenemos un problema con algún software o alguna duda sobre cómo usarlo, y también presenta secciones que funcionan independientemente. Luego tenemos las fichas técnicas y los catálogos técnicos. Las fichas presentan un resumen de las características claves de un producto, presentan las especificaciones técnicas del producto y son documentos cortos que por lo general tienen 1 o 2 páginas. Los catálogos incluyen las características de toda una serie o línea de productos. Son documentos más largos que las fichas, sería un conjunto de fichas. Suelen incluir marcas, logotipos, información de contacto de la empresa, entre otros datos. Solicitudes y propuestas. Son pedidos o propuestas para llevar a cabo un proyecto concreto y complejo. Incluyen diferentes subtipos de texto. El resumen de los elementos claves de la propuesta o solicitud, las biografías de quienes presentan la propuesta para mostrar su experiencia o mérito, la carta de presentación mediante la cual quienes presentan la propuesta exponen y justifican su interés en presentarla, la descripción del proyecto que incluye objetivos, hipótesis e información metodológica, un cronograma de tareas que incluye fechas, contingencias, riesgos posibles, fecha para terminación, y un presupuesto que incluye los datos financieros claves del proyecto. Los informes, estudios y artículos científicos combinan información teórica y aplicación práctica de la teoría. Las formas más comunes que tienen de presentar la información son introducción, métodos y materiales, resultados, discusión o debate, también conocido como IMRAD, es decir, Introduction, Methods, Results and Discussion. Y la otra manera es un resumen, más conocido como Abstract, una introducción, materiales, procedimientos, resultados, conclusiones, referencias. El abstract es un resumen condensado del texto principal. Tiene que ser un texto en sí mismo. Esto por lo general es lo que le sirve a alguien, sea quien sea, a saber si quiere seguir leyendo el texto, si le sirve para lo que necesita, si lo puede traducir, en nuestro caso, si tiene chances un proyecto de ser aprobado o si ya está mal estructurado desde un principio, etc. Por más que estemos escribiendo un proyecto en español, el abstract también aparece en inglés. La introducción presenta información complementaria, antecedentes y contexto, incluye referencias y citas. Los materiales incluyen un resumen detallado de todos los materiales utilizados en el estudio. En un texto técnico pueden aparecer muchas marcas y nombres de materiales. Los procedimientos incluyen un detalle de todos los procedimientos paso a paso. Aquí quizás el problema sean las abreviaturas, acrónimos, unidades de medida. Los resultados presentan una declaración objetiva de los datos descubiertos mediante el estudio. Se presentan estadísticas, hechos, descubrimientos, datos, descripciones. La discusión o debate presenta un análisis, interpretación y explicación de la información, incluye la opinión, las creencias y las dudas de los autores. En las conclusiones se resumen la hipótesis, los resultados y las conclusiones claves derivadas de la discusión. Y en las referencias aparecen las publicaciones que se tomaron como base o fuente para la investigación
y por lo general no es nuestro deber traducirlas. Los estudios de caso se utilizan con fines comerciales, incluyen contenidos de los informes o estudios científicos, pero con lenguaje más periodístico o comercial. Identifican al cliente, explican sus necesidades y describen una solución y cómo ponerla en práctica. Las presentaciones son textos técnicos científicos presentados en PowerPoint o algún formato similar, presentan problemas de espacio, gráficos, animaciones, etc. y no suelen tener mucho texto. Un ejemplo sería este mismo, pero quizás uno mejor sería cuando un empleado en una empresa tiene que hacer una presentación o alguien tiene que presentar un producto. Puede que nos toque hacer traducciones de este tipo también y son textos técnicos. Por último, están los documentos normativos. Son normas que regulan los requisitos para los productos, materiales o servicios, buscan normalizar y homogeneizar el diseño de los productos o materiales y ciertas actividades. Son directivas, leyes o estándares redactados por órganos de un gobierno u organizaciones como por ejemplo el Instituto Argentino de Normalización y Certificación o la Organización Internacional de Normalización, también conocida como ISO. El ejemplo que aparece en la diapositiva de la norma ISO 2384 refiere a la práctica de la traducción, sería interesante que la busquen y la lean. Y por último, ahora sí, la ciencia popular, que combina redacción científica y periodística, brinda una interpretación de material científico para el público general y se centra en temas específicos y desarrollos recientes. El objetivo es entretener y educar. Para repasar y a modo de conclusión, podemos decir que como traductores somos mediadores interlingüísticos e interculturales. Esto quiere decir que no hace falta con conocer ambas lenguas, también debemos conocer ambas culturas y siempre debemos tener en mente al contexto meta, al público meta. Debemos entender cómo se analizan y se categorizan los textos, que es lo que estuvimos haciendo recién, viendo los distintos tipos. Debemos conocer los propósitos y el público potencial de cada texto y conocer las similitudes y diferencias entre la cultura fuente y la cultura meta respecto a los géneros y las convenciones. Tenemos que leer todo lo que sea posible leer y cuando estemos trabajando con un texto en particular, debemos identificar el tipo, por ejemplo, si se trata de una receta. Además de identificarla, debemos leer otros ejemplos de textos del mismo tipo, es decir, debemos leer otras recetas para ver cómo se escriben según el contexto. En inglés, por ejemplo, se suelen usar los verbos en imperativo, pero en español es más común que usemos un infinitivo. Para finalizar, analicemos este ejemplo. Puede que estemos trabajando con un texto original que esté inscripto en una cultura en la que los títulos expresivos, por más que se trate de un texto técnico-científico, sean la norma, como por ejemplo la primera oración, When pets attack, why does my dog hate me? Pero si la cultura meta, la que vamos a traducir, no admite este tipo de expresividad en este contexto, puede que tengamos que adaptarlo por una opción como la siguiente. A Clinical Study into Aggression and Psychosis Among Domestic Chihuahuas. Bueno, espero que les haya servido y que hayan aprendido mucho. Los espero en la próxima clase tutorial. Adiós.